históricamente siempre se ha negociado IPC más un porcentaje. Y ese porcentaje ha sido siempre más 0,5, más 1, aparte del IPC. Y este año ha dicho la empresa que ni hablar, que iba a negociar referente al resultado operativo. Pero es que resulta que el resultado operativo ha sido 15.090.000 euros, 2 millones más que el año anterior. El año anterior tuvimos subida salarial 0%, porque como el IPC acabó en negativo el año anterior, pues de subida hubo 0. Luego en el 2020 la subida es de un 0,7, lo que subió el IPC anterior. Pero la empresa hace un pacto verbal con nosotros en una serie de reuniones referente al COVID. Lo que ha con lo malvaso ha sido que nos engañan en el 20 sin gratificación, que en el 21 la subida salarial es 0 porque la empresa dice que el IPC ha sido negativo, y ahora en el 2022 dice que no va a negociar IPC. Año tras año gana más dinero, siempre se supera, son 13 millones y pico, 15 millones y pico, y el otro también son 13 y medio en pleno COVID. Todo lo que le proponemos siempre pasa por asamblea y los trabajadores y las trabajadoras deciden. Le propusimos un 3,5 y 100 euros más de lineal, 600 euros, y se cerró en banda. Claro, hoy la manía ha sido otro vuelco porque ha habido bastante gente. Que las huelgas se van a hacer de menos a más, concentraciones, manifestación, paros de 1 hora de huelga, huelga parcial, y luego huelga total de 24 horas el 18, y el 22 de este mes le hará el cuarto turno, que harán 12 horas, harán 6 un turno y 6 horas otro turno.